La siguiente historia me sucedió cuando yo tenía 20 años. Antes de los eventos que relato a continuación, era bastante escéptico y también podría decirse que algo irrespetuoso con todas las creencias que existen en muchos pueblos, como en el caso del pueblo de mi abuelo, al que solía visitar cuando era muy pequeño. Sabía que en esos lugares se contaban diferentes historias de terror, como suele pasar muchas veces. Comenzando más correctamente, la historia empieza cuando yo tenía 7 años y había visitado el pueblo donde vivía mi abuelo, pues mi padre solía visitarlo mucho y por ende yo tenía que hacerlo también. Siempre me aburría mucho, nunca tenía con quién jugar. Mi abuelo tenía una propiedad muy grande donde criaba muchos animales como gallinas, caballos, cabras y vacas. No tengo muchos recuerdos de aquella época y siempre he creído que esto tiene que ver con mi falta de recuerdos de mi infancia. Algo que siempre estuvo presente es que los niños no jugaban conmigo. Nunca fui una persona muy popular, pero en aquel pueblo lo era aún menos. Los niños solían alejarse por consejo de sus padres, quienes no les permitían poner un pie en la propiedad de mi abuelo. Nunca me daban muchas razones. Algunos días se reían de mí diciendo que estaba maldito, algo que no comprendía del todo en aquel momento. Recuerdo que antes de ir al pueblo, mi padre me hacía una especie de limpia con pirul. También solía ponerme algunas pulseras de color rojo y me decía que nunca debía quitármelas. Además, me advertía que, al menos hasta llegar a la casa de mi abuelo, no debía soltar su mano, y que si escuchaba que alguien intentaba llamar mi atención mientras caminábamos por el pueblo, no debía voltear. Nunca me daba muchas explicaciones sobre por qué hacía esas cosas. Simplemente me decía que él sabía por qué lo hacía y que debía obedecerle. Fuera de eso, mis recuerdos de aquella etapa se reducen a mi tiempo con los animales, intentando distraerme con lo que fuera, mientras mi abuelo y mi padre hablaban dentro de la casa. Recuerdo también que tenía un pequeño espacio designado para jugar. Tenía muy prohibido salir de allí, más que nada porque mi padre quería que siempre estuviera a la vista. Un día me aburrí mucho y pensé en salir. Este día aún está muy confuso. No logro recordar todos los detalles. Desde que supe esto, me he esforzado por recordar. Y bueno, aquí tengo exactamente lo que logré recordar. Estaba muy aburrido, dibujando cosas sin sentido en la tierra con una rama. Quería salir a jugar con otros niños. En ese momento no entendía bien la razón del rechazo, y creía que el rechazo era hacia las tierras de mi abuelo. Pensaba que si no estaba dentro de ellas, los niños querrían jugar conmigo. Con ese pensamiento en mente, solo tenía que salir de la propiedad y dar una vuelta por el pueblo. En mi mente todo sería bastante simple y volvería antes de que mi padre se diera cuenta. Aproveché que mi padre estaba hablando con mi abuelo para salir de la propiedad. No fue muy complicado. Mi padre no pensaba que necesitaba ninguna vigilancia extra, pues asumía que yo era alguien obediente, lo cual solía ser cierto la mayor parte del tiempo, pero estaba tan aburrido que quería jugar con otros niños. Fue así como terminé saliendo de la propiedad y comencé a vagar por el pueblo. No tengo casi ningún recuerdo de si fui a algún lugar en particular. Creo que solo caminé por las calles por un rato. Las personas me veían muy raro, eso sí lo recuerdo. Incluso creo que murmuraban cosas a mis espaldas. Después de que yo pasaba, incluso puedo recordar que un par de personas escupían al pasar frente a ellas y se persignaban. Pero siendo yo niño en ese momento, no pensaba que eso tuviera que ver conmigo. No debía estar en el pueblo mucho tiempo antes de darme cuenta de que claramente los niños no iban a jugar conmigo, estuviera dentro de la propiedad de mi abuelo o no. Estos solo solían verme de lejos, correr hacia sus padres o simplemente alejarse de mí. Continué caminando cuando sentí algo en la mano. Era algo como cuando un perro te lame, pero la lengua se sentía más rasposa y grande. Me tomó tan por sorpresa que incluso grité y me giré para ver quién me estaba lamiendo la mano, pero detrás de mí no había nada. Eso me puso muy nervioso. Incluso hoy en día puedo llegar a sentir esa sensación viscosa que me dejó en la mano aquel día. Aquello me asustó mucho, y viendo que nadie jugaría conmigo,
comencé a caminar de vuelta hacia la propiedad de mi abuelo. Me pareció muy extraño que, mientras caminaba, algo parecía ir detrás de mí. No solo podía sentirlo, también podía escuchar pasos. Eran como pezuñas, pero siempre que volteaba no había nadie detrás de mí, lo que me hacía sentir aún más extrañado. Los animales de granja solían estar por el pueblo, pero no tras de mí. Todos estaban en sus corrales. Nadie en el pueblo parecía prestar atención a lo asustado que me estaba poniendo, pero podía escuchar cómo esas pisadas se acercaban a mí. No logro recordar mucho después de eso. Me veo a mí mismo corriendo muy rápido por el miedo y escuchando las pisadas detrás de mí. Sé que el camino se me hacía eterno, pues no lograba ver el final. También sé que los habitantes del pueblo no me ayudaban, a pesar de que creo que incluso pedí ayuda. Después todo está borroso y oscuro. De hecho, creo que en un punto me desmayé. Después de eso, tengo una escena de mi padre cargándome en sus brazos, algo molesto. También puedo recordar cómo me pasaban, creo, un huevo por el cuerpo, y luego mi abuelo lo rompió en un vaso de agua, y este salió muy podrido. Mi abuelo miró a mi padre, le hizo un gesto con la cabeza y él solo me levantó. Me subió al auto y nos fuimos del pueblo. Eso es todo lo que he podido desbloquear con el tiempo. Pero antes de eso no podía recordar nada más que el hecho de que había salido a jugar sin permiso fuera de la propiedad. Era lo único que podía recordar. Ni siquiera recordaba mucho el hecho de que las personas fueran groseras o que los niños me rechazaran tanto. También recordaba la sensación en la mano, pero mi mente siempre atribuyó ese recuerdo a que un perro lo había hecho. Después de aquel acontecimiento nunca volvimos al pueblo, o al menos yo no. Mi padre sí solía ir, pero siempre me dejaba encargado con alguna vecina o algo así, para que yo no tuviera que ir de vuelta. Yo estaba feliz de que esto pasara, pues me aburría mucho ahí y no quería ir. Nunca puse objeción a este trato. Así fueron pasando los años hasta que yo tenía 20. Mi padre había muerto de un ataque al corazón. Fue todo muy repentino. Yo aún intentaba procesar el hecho de que ya no tenía un padre, y es que, literalmente, había sido de la noche a la mañana. No sabía qué hacer con sus cenizas. Había contactado a mi abuelo para el funeral, pero este ni siquiera había atendido mi llamada. Como no tenía ningún otro familiar vivo en ese momento, que mi abuelo tendría que saberlo, o al menos poder despedirse de su hijo. Luego de pensarlo, decidí llevar las cenizas de mi padre al pueblo junto con él, pensando que él tendría una idea de qué hacer con ellas, o tal vez al menos solo quisiera despedirse de él de algún modo. Ni siquiera recordaba bien cómo llegar al pueblo. Siempre íbamos en auto y nunca me interesé mucho en preguntar las indicaciones a mi papá, pero tenía el nombre del pueblo, y no fue muy complicado encontrar un autobús que me llevara directamente hacia él. Recuerdo muy bien cómo me impresionó mucho al llegar. Casi todo estaba desolado. Era como un pueblo fantasma. En muchas partes ni siquiera se veía gente. No tenía ese recuerdo del pueblo. Si bien no tenía tantos habitantes, sí tenía suficientes para que no pareciera un pueblo fantasma. Pensé que tal vez muchos se habían ido a la ciudad, pues aquel pueblo realmente estaba retirado. Seguí caminando, pensando que podría preguntar a alguien la dirección de la casa de mi abuelo, pues no la recordaba bien. Las pocas personas con las que me encontraba parecían muy distantes. No era ese repudio que sentía cuando era un niño, pues creo que ni siquiera sabían quién era yo. Y creo que esa era parte de la razón de su indiferencia, ya que era un desconocido. Eso suele pasar mucho en los pueblos. Seguía caminando sin poder orientarme muy bien. Aún era un pueblo chico. Pensé que aunque no lograra obtener información directa, tarde o temprano llegaría a la propiedad de mi abuelo. Me encontraba caminando por un camino de piedras. Llevaba casi 5 minutos sin ver a nadie. Hacía mucho calor y ya me había tomado toda el agua, por lo que en serio pensaba que estaba en problemas. Aunque tenía un vago recuerdo de ese camino, pensé que me conduciría a la casa del abuelo. Mientras caminaba por el camino empedrado, sentí algo en la mano, algo que me trajo muchísimos recuerdos de aquel último día en ese lugar. Sentí una sensación húmeda y viscosa, igual a la de una lengua áspera justo en mi mano.
Me giré inmediatamente para darme cuenta de que no había nadie detrás. Miré hacia todos lados intentando saber de qué se trataba, pero incluso en donde sentía aquello estaba seco. Pensé que era solo nervios por no ver a nadie. Escuché como si alguien iba detrás de mí, sonaba como pezuñas. Me giré inmediatamente para nuevamente encontrarme solo. Eso no me trajo muchos recuerdos. Lo único que me trajo fue mucho miedo, tal vez demasiado. El pánico se apoderó rápidamente de mi cuerpo. De hecho, hizo que sin siquiera pensarlo me echara a correr. Podía escuchar aquellos pasos detrás de mí, corriendo también, mientras yo continuaba corriendo lo más rápido que mis piernas me lo permitieran. En un momento logré ver algo familiar. Era una vieja cerca que rodeaba una gran propiedad. No hubo duda para mí en ese momento. Había encontrado la casa de mi abuelo, lo cual me alegró, pero aún podía escuchar aquellos pasos detrás de mí, por lo que no me detuve en ningún momento a disfrutar el hecho de haber encontrado la casa. Simplemente corrí hacia ella y me di cuenta de que aquellos pasos se detuvieron justamente cuando iba a entrar a la propiedad de mi abuelo. Al llegar a la puerta, la casa se veía un poco más descuidada de lo que yo recordaba, pero supuse que él solo era muy viejo y no podía hacerse cargo de todo. Toqué la puerta y rápidamente fui atendido por un hombre grande a quien reconocí de inmediato. Era casi el mismo retrato de mi padre, solo que más viejo. Él, por su parte, no me reconoció tanto, y es que yo solía parecerme mucho más a mi mamá. De hecho, lo único que tengo de mi papá es su color de ojos y una marca en la espalda que solo tienen todos los primogénitos de la familia. No estoy seguro si eso es cierto, pero siempre me lo dijo. Mi abuelo me miró un poco confundido por un momento, y de hecho me cuestionó quién era y qué quería, a lo que inmediatamente le dije mi nombre y exactamente quién era, al mismo tiempo que traté de contarle sobre la muerte de mi padre en cuanto terminé de decirle quién era. Me tomó del brazo y prácticamente me arrastró dentro de la casa. Recuerdo que miró hacia todos lados antes de cerrar la puerta y comenzó a cuestionarme si acaso alguien me había seguido. Estuve a punto de decirle que sí, pues aún estaban frescas en mi mente aquellas pisadas, pero lo vi tan asustado y tan enojado también que me limité a decirle que no, que nadie me había seguido, solo para no hacer más grande el problema. Comencé a explicarle lo que le había sucedido a mi padre, pero él ni siquiera parecía estar prestando atención. Solo me miraba y me preguntaba si acaso no tenía ningún tipo de protección. Me extrañó un poco su pregunta, y pensando que se refería a alguna arma o algo así, le respondí que no. Entonces quitó una de sus pulseras de su muñeca y me la puso, al mismo tiempo que me advertía que no me la quitara por nada del mundo. Incluso me hizo prometerlo. Yo lo hice, aún sin entender muy bien por qué era tan importante para él, pero si eso me permitía contarle todo lo que había pasado y por qué había ido hasta allá, simplemente lo haría. Terminé de contarle todo lo sucedido con mi padre, pero él no parecía estar muy interesado. Parecía algo nervioso por tenerme ahí, pero tampoco me decía exactamente el porqué de esa actitud. Al ver que no iba a obtener el cierre que esperaba, le pregunté si acaso quería las cenizas de mi padre o si me las llevaría yo. Luego le mencioné que tenía que irme, pues el último autobús salía a las 7 de la noche y no quería perderlo. En cuanto mencioné el último autobús, mi abuelo pareció cambiar completamente de actitud. Me dijo que no podía irme, que acababa de llegar y que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, por lo que debía quedarme la noche. Al día siguiente, si quería, podía irme, pero esa noche quería que me quedara con él. Ese cambio de actitud me sorprendió, pero yo sí quería pasar tiempo con mi abuelo. Después de todo, ese había sido el motivo principal de mi visita. Terminé aceptando quedarme a pasar la noche allí. Hablamos un poco durante algunas horas, pero mi abuelo evitaba tocar casi cualquier tema relacionado conmigo y mi infancia. La mayoría de la conversación giró en torno a mi papá y algo de mi vida en la ciudad. Yo fui el que más habló en ese momento. Mi abuelo parecía algo nervioso, y aunque le pregunté varias veces qué le sucedía, él me decía que nada.
Llegada la noche, a las 9, me dijo que estaba muy cansado y que lo mejor sería dormir. Me señaló un pequeño cuarto y me dijo que podía pasar la noche allí. Algo que también me inquietó fue que me dio una advertencia, que por nada del mundo abriera las cortinas para mirar hacia afuera, sin importar lo que escuchara. Le cuestioné sobre eso, pero se limitó a decirme que algunos vecinos no estaban en buenos pasos y que lo mejor sería no meterse en lo que ellos hacían por la noche. Me pareció muy extraño, pero le prometí que no me asomaría. Me dio un té asegurando que me haría mucho bien, pues me notaba algo pálido. Tomé un pequeño sorbo, pero me supo muy amargo y desagradable, por lo que lo dejé en la mesa. Mientras tanto, me acomodé en la cama, pero antes de quedarme dormido, comencé a escuchar unos llantos. Eran llantos de mujer, sonaban lastimeros, casi como si trataran de llamar mi atención. Llegó el punto en que parecían venir de dentro de mi habitación. Me levanté de la cama y me asomé un poco por la ventana hacia el patio trasero. Fue entonces cuando me di cuenta de que la excusa de mi abuelo no tenía sentido. El patio trasero no tenía visibilidad hacia la casa de la vecina, y me pregunté qué exactamente no quería que viera. Observé con más atención, siendo un poco más indiscreto, y fue entonces cuando lo vi. En un principio lo había pasado por alto, se camuflaba muy bien con la oscuridad, pero una vez que lo vi no fue nada difícil entender qué era. Era una cabra, que se encontraba de pie sobre sus dos patas traseras, erguida, mirando fijamente hacia mí. Podía ver el brillo de sus ojos gracias a la luz de la luna que los iluminaba casi de lleno. Era enorme, al igual que sus cuernos. El llanto se detuvo, pero de inmediato comenzaron unas risas, una risa infantil, pero algo maníaca, como si forzaran a un niño a reír hasta casi perder el aliento. Asustado, cerré la cortina de inmediato. Pensé en volver a la cama y no salir hasta que amaneciera, pero quería ir a ver si mi abuelo estaba bien. Esas risas comenzaron a escucharse por toda la casa. Salí del cuarto y me dirigí a la habitación de mi abuelo. Toqué suavemente la puerta un par de veces, pero no obtuve respuesta. Como la puerta estaba entreabierta, entré y me asusté al verlo. No estaba acostado durmiendo como pensaba. Él estaba de rodillas, rezando. Rezaba muy rápido. Creo que nunca había escuchado a alguien rezar tan rápido y en voz alta como él. Le pregunté qué pasaba, pero no me respondió. Solo continuaba rezando sin detenerse. De pronto, junto con aquellas palabras casi ininteligibles de mi abuelo, pude escuchar algo más. Parecía el crujir de una rama. Como mi abuelo ni siquiera me prestaba atención, me asomé por la ventana para ver de qué se trataba. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Lo que se escuchaba crujir era efectivamente una rama, de la que colgaba de un viejo columpio que mi padre había hecho para mí cuando era solo un niño. Y allí estaba aquel animal, columpiándose mientras reía con esa risa maníaca. Volví a cuestionar a mi abuelo sobre qué era aquello, pero él solo continuó rezando. Solo dejó de hacerlo para levantar la mirada y decirme que me alejara de la ventana, que no tenía nada que hacer allí y que mejor lo ayudara a rezar. Sin saber qué hacer, terminé haciendo lo que me dijo. Pasé con él hasta prácticamente el amanecer. Estaba exhausto y mis rodillas me dolían de tanto estar hincado. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a asomarse, mi abuelo se levantó, me dijo que hiciera lo mismo, y mientras desayunábamos, me contó que aquella entidad no era más que una bruja que tomaba forma de cabra para pasar desapercibida. Dijo que sabía perfectamente quién era y cómo distinguirla. También me contó que esta bruja odiaba a nuestra familia. Al parecer, la habían contratado para acabar con cualquier linaje que pudiéramos tener. Mi abuelo tenía más hijos, los cuales fueron asesinados por esa bruja. Antes de que yo naciera, mi padre también había tenido un hijo, pero ese niño, al ser marcado por la bruja, no vivió mucho tiempo. Me dijo que ella no podía entrar a la casa porque él la tenía bien protegida, pero que en el momento en que yo salí de niño, ella logró marcarme, y ahora que había regresado, quería terminar lo que no había podido hacer en ese entonces. Me dijo que me fuera y que nunca regresara al pueblo por mi seguridad. También me advirtió que nunca tuviera hijos porque serían malditos,
igual que yo, pues nuestra sangre estaba maldita gracias a esas brujas que nos perseguían generación tras generación. Dejé las cenizas con mi abuelo y partí del pueblo. Nunca regresé, ni siquiera cuando me dieron la noticia de su muerte. Soy el único que queda de mi linaje, y sé que cuando yo muera, esas brujas habrán tenido su cometido de una forma u otra. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.